Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, queridos estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de todo nuestro hermoso Perú. ¡Qué alegría encontrarnos nuevamente! Les saluda su profesora Carmen y otra vez nos acompañan Lucía y Miguel. Hola, bienvenidas todas y todos. ¡Buen día! Genial poder acompañarlos. Nos sentimos muy entusiasmados por poder guiarlos en el desarrollo de sus aprendizajes desde el área de ciencia y tecnología y en este Aprendo en Casa 2021. Como seguimos en la situación de pandemia, debemos estar en casa y cuidarnos. Además de practicar todas las medidas de bioseguridad que ya conocemos, es importante que en algún momento del día realices un poco de ejercicios físicos, como saltar soga, hacer volantines, bailar coreografías, realizar ejercicios de relajamiento con tu familia. ¡Anímate y anímalos! El ejercicio físico contribuye a nuestra salud integral. Además, para el desarrollo de las actividades, asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza, quien también será tu apoyo en este proceso. Tenga a la mano lapiceros, hojas de papel para tomar apuntes. Mejor si son recicladas. Los apuntes y trabajos que realices los irás archivando en tu portafolio. Y lo más importante es saber que tenemos la oportunidad de desarrollar al máximo nuestro potencial mental y socioemocional. Además, pongamos mucho entusiasmo, voluntad y perseverancia en cada uno de los programas. ¡Vamos a empezar! Hoy vamos a continuar con el programa denominado Explicamos el impacto que causa el uso de los plásticos en la sociedad y el ambiente a partir de actividades económicas que realizan las familias de la comunidad. ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Cuál es el propósito, Lucía? El propósito de esta actividad es explicar los perjuicios que causa el uso de polímeros o lo que le llamamos comúnmente plásticos en el ambiente y en la sociedad, a partir de actividades económicas que realizan las familias de la comunidad y cómo debemos tenerlos en cuenta al planear emprendimientos. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito, Miguel? Lo sabremos cuando expliquemos el impacto que causa el uso de estos plásticos en la sociedad y el ambiente, a partir de actividades económicas que realizan las familias de la comunidad y cómo debemos tenerlo en cuenta al planear emprendimientos con bases científicas. Ahora describiremos las actividades que desarrollaremos en esta tercera actividad. 1. Revisaremos la lista consensuada con argumentos de los principales problemas económicos de las familias en la comunidad y algunas actividades alternativas que están teniendo para enfrentarla, como la vulnerabilidad económica por la que están pasando, ya que al perder los empleos que son fuente de ingresos, se dificulta el abastecimiento de la canasta familiar. 2. Formularemos preguntas para identificar los plásticos que utilizan con frecuencia en su vida diaria y así determinar la clase de polímero, el tiempo de degradación, las consecuencias que tiene en el ambiente. Todo esto lo relacionamos con el uso de los plásticos que son producto de actividades económicas como los emprendimientos que realizan las familias de la comunidad para enfrentar la vulnerabilidad económica. 3. Finalmente, los estudiantes, con la información de fuentes científicas, elaborarán un organizador gráfico que muestre un análisis de los perjuicios que generan los plásticos en el ambiente a partir de actividades económicas que realizan las familias de la comunidad y cómo debemos tenerlo en cuenta al planear emprendimientos.
¡Vamos a comenzar! Ahora, piensa por un momento y responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los problemas económicos por los que estamos atravesando las familias de la comunidad en esta pandemia? ¿Qué actividades de emprendimiento están realizando para generar recursos económicos? A causa del desempleo, las familias han comenzado a realizar algunas actividades desde sus hogares para generar algunos ingresos, como la venta de productos y comida desde su domicilio. Pero, ¿cómo se reparten los productos? ¿Qué insumos utilizan para transportarlos, almacenarlos y distribuirlos? ¿Utilizan alguna clase de plásticos? ¿Estos afectan el ambiente de tu comunidad? ¿Y cómo debemos tenerlo en cuenta al planear los emprendimientos? ¿Qué otras preguntas puedes formular sobre el uso de los plásticos que se utilizan en tu familia y comunidad? Puedes dialogar con algún familiar que se encuentre cerca sobre estas preguntas. Las personas, por lo general, cuando compramos un artículo, pedimos que nos lo den en bolsa plástica para poder transportarlo, pero realmente no estamos siendo conscientes del desmesurado uso que estamos haciendo de ellas. Así es, Lucía. Los plásticos se están utilizando en mayor cantidad, pero ¿todos los plásticos son iguales? ¿En qué se diferencian? ¿Qué perjuicios traen al medio ambiente? ¿Y cómo debemos tenerlo en cuenta al planear los emprendimientos? Anota las preguntas en tu cuaderno y respóndelas. Puedes dialogar con un familiar sobre ellas. Te las volvemos a repetir. ¿Todos los plásticos son iguales? ¿En qué se diferencian? ¿Qué perjuicio traen al medio ambiente y cómo debemos tenerlo en cuenta al planear los emprendimientos? No se preocupen, amigas y amigos. Si no tenemos todas las respuestas, en este programa resolveremos poco a poco todas las preguntas. Ahora, reflexionaremos sobre la pregunta que guiará nuestro aprendizaje. ¿Cuáles son los impactos del uso de polímeros en el ambiente y en la sociedad a partir de actividades económicas que realizan las familias de la comunidad y cómo debemos tenerlo en cuenta al planear emprendimientos? Profesora, ¿y cómo esta pregunta guiará nuestro aprendizaje? Respondiendo ahora y luego relacionando datos y conocimientos que vayamos presentando a lo largo de todo el programa, donde ampliaremos nuestros conocimientos, compararemos nuestras respuestas. Así responderemos a la pregunta. Muy bien, ya noté mi respuesta. Ahora vamos a escuchar los siguientes casos. Caso. La señora Teresa y su familia tienen una huerta donde cultivan fresas. Por la pandemia, empezaron un negocio de venta de fresas a domicilio. La familia las cosecha en recipientes grandes. Luego las lavan y las separan en grupos de 1 kilogramo y medio kilogramo. Pero, para distribuirlas a los clientes, utilizan bandejas de tecnopor y bolsas de plástico transparente. La señora Teresa compra las bandejitas y las bolsas de plástico, pero ese costo lo debe agregar en el precio de las fresas. Estos incrementos ha hecho que sus ventas bajen. ¿Qué situación? La señora Teresa utiliza menos plástico cuando trabajaba en el mercado o feria y ahora ha incrementado el uso de este producto. ¿Conoces algunos casos parecidos en tu familia o comunidad? ¿Cuáles? Menciónalo. Ahora, chicas y chicos, ¿qué actividades podemos realizar para resolver nuestra pregunta de indagación? ¿Qué necesitamos para responder? Muy bien. Debemos elaborar un plan de acción que nos lleve a responder estas preguntas. Y dentro de este plan es importante primero revisar fuentes científicas sobre 1.
Los polímeros o plásticos. 2. Los impactos que causa en el ambiente. Y 3. ¿Cómo afecta el uso de plásticos en los emprendimientos de las familias? Miguel, ¿qué haremos con la información que consultemos? Con esta información, primero, seleccionaremos las ideas más importantes sobre los polímeros o plásticos, sus tipos y tiempos de degradación, y lo relacionaremos con los perjuicios que causen en el ambiente. Y segundo, precisaremos cuáles son los plásticos que se utilizan en las actividades económicas que realizan las familias de la comunidad, y lo relacionaremos con la información. Finalmente, daremos respuesta a la pregunta que guía nuestra indagación. Ahora vas a reflexionar y responder con ayuda de tu familiar la pregunta que guiará nuestra indagación. ¿Cuál es el impacto que causa el uso de polímeros en el ambiente y en la sociedad a partir de actividades económicas que realizan las familias de la comunidad? Ahora vamos a escuchar una adaptación del libro Química General de Cedrón J., Landa B. y Robles J. de 2011, titulado Polímeros. Escucha atentamente, selecciona y anota las ideas más importantes. ¿Qué plásticos son los que conoces? ¿Cómo son los plásticos que conoces? ¿Qué características tienen? Los plásticos que utilizamos comúnmente se llaman polímeros y son elementos de gran peso molecular que se forman por la unión de un gran número de moléculas simples llamadas monómeros. Pueden ser de origen natural como el almidón presente en papas, yucas y camotes, o sintético como el plástico. ¡Oh! También las papas, yucas y camotes tienen polímeros naturales. ¡Qué interesante! Así es, Miguel. Además, las características generales de un polímero son: tienen bajo punto de fusión, que permite procesarlos fácilmente para darle forma. Tienen baja densidad, lo cual los hace ligeros. Tienen pobre conductividad eléctrica y térmica, que permite usarlos como aislantes, como el tecnopor, que mantiene el frío o el calor por un tiempo. Tienen poca reactividad química, que permite tenerlos en contacto con los alimentos sin riesgos. Hasta aquí, ¿qué ideas importantes has podido seleccionar sobre los polímeros? ¡Excelente! Entonces podemos decir que los polímeros tienen bajo punto de fusión que los hace moldeables, baja densidad que los hace ligeros, pobre conductividad eléctrica y térmica que hace que mantengan el calor o frío y poca reactividad química que hace que los alimentos no reaccionen con el recipiente. ¡Qué interesante, Miguel! Los polímeros tienen esas características, pero ¿todos los plásticos o polímeros son iguales? ¿Qué diferencia puedes encontrar entre ellos, como el color, resistencia, textura, entre otras que puedas mencionar? ¿Es el mismo polímero un vasito de plástico descartable y uno de tecnopor? ¿Cuáles son los plásticos más utilizados en la venta de productos en tu familia y comunidad? ¿Cuánto tarda en degradarse en el ambiente? Vamos, consúltale a un familiar y respondan juntos estas preguntas. Muy bien. Los plásticos que utilizamos con frecuencia son diferentes. No es el mismo plástico el que compone una bolsa de las que usa la señora Teresa para repartir sus fresas, al de una tubería de agua o el envase de tu lapicero, aunque todos ellos reciben el nombre de polímeros. Además de su composición, ¿es amigable con el medio ambiente? ¿Por qué se dice que no es amigable con el medio ambiente? ¿Son reutilizables todos los polímeros? Dialoga sobre estas preguntas con el familiar que acompaña tu aprendizaje. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Has comprendido la información que has escuchado? ¡Genial! Vamos a continuar.
Ahora que has podido conocer que los polímeros no son iguales, revisaremos información sobre cuáles son sus clases y cómo se llaman. Además, veremos el impacto que tienen en el ambiente y su número de reutilización, porque sí se pueden reciclar y volver a usar. Escucha con atención y toma nota de las ideas clave más importantes. Las botellas de gaseosas, agua mineral y bandejas están hechas de un polímero llamado polietilentereftalato, conocido como PET, que tiene un número de reuso 1, que significa que es más fácil de reciclar. Los envases de jugos, leche, agua, los juguetes, las botellas de detergente y desinfectantes están hechos de un polímero llamado polietileno, más conocido como HDPE, que es de alta densidad y tiene un número de reuso 2. Las botellas de shampoo y algunas de agua mineral están hechas del polímero llamado policloruro de vinilo, conocido como PVC, y tiene un número de reuso 3. Las bolsas de todo tipo están hechas de un polímero llamado polietileno de baja densidad, conocido como LDPE, y con número 4 de reuso. Algunas bolsas, bandejas, tarros, tapas de botellas, vasos y juguetes están hechos del polímero llamado polipropileno, conocido como PP, y con un 5 de nivel de reuso. Las cajitas de los CD, los cubiertos descartables y otros plásticos están hechos de poliestireno, conocido como PS, y es el más difícil de reciclar, teniendo un 6 de reuso. Profesora Carmen, además la información de fuentes científicas nos menciona que el tiempo de degradación de algunos plásticos es de 400 años, como las bolsas de plástico, 1000 años como los materiales de Tecnopor, y 200 años en el caso de los plásticos delgados como los sorbetes o cañitas. ¿Anotaste las ideas clave? ¡Muy bien! Ahora, con las ideas que has ido identificando y seleccionando, elabora un organizador visual que relacione los conceptos, las características de los polímeros y el tiempo de duración. Chicas y chicos, ¿su familia ha realizado algún tipo de actividad económica en esta pandemia? ¿Utilizaron algún tipo de polímeros en la actividad? ¿Qué polímeros o plásticos utilizan diariamente o los reciben cuando compran un producto? Sigue complementando tu organizador gráfico y relaciona con los polímeros que más utiliza tu familia y la comunidad. ¡Qué bien te está quedando ese organizador gráfico! Es fantástico cómo relacionas las ideas. Ahora continuaremos reflexionando sobre esta pregunta. ¿Qué prejuicios trae al ambiente a nivel mundial, nacional y en tu comunidad el uso de los polímeros? Dialoga con tu familia las respuestas y anótalas. Vamos a escuchar con mucha atención los siguientes datos que ha recogido el Ministerio del Ambiente y los de la ONU para el Medio Ambiente. Toma nota de lo más relevante. En el mundo se utilizan 5 billones de bolsas al año, es decir, casi 10 millones de bolsas por cada minuto. Cada año se vierte hasta 8 millones de toneladas de plástico en los océanos y se proyecta que para el 2050 habrá más plásticos que peces en el océano. Aproximadamente 99% de aves habrán ingerido plástico y la basura marina perjudicará a 600 especies marinas. El 15% de especies son afectadas por ingestión y enredamiento con plástico, y en unos años se encontrarán en peligro de extinción. Los microplásticos son ingeridos por los peces, confundiéndose con alimentos, y estos a su vez son ingeridos por otros animales y por el hombre. ¡Oh! ¡Qué preocupante esta cadena de contaminación! Pero Miguel, el Perú no escapa de estas cifras, y con esta pandemia se ha disparado el uso de plásticos. Veamos algunos datos de la ONU. Toma nota en tu cuaderno.
En promedio se usan al año aproximadamente 30 kilos de plástico por ciudadano y 3.000 millones de bolsas plásticas, es decir, casi 6.000 bolsas por cada minuto. En Lima Metropolitana y el Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día, representando el 46% de dichos residuos a nivel nacional. Con respecto al material biodegradable en el Perú, los costos son muy altos y el tiempo para la degradación del 90% de la basura es de 6 meses si está en presencia de oxígeno. Chicas y chicos, ¿han notado cómo ha aumentado el uso de polímeros en su comunidad? ¿Cómo ha sido ese incremento? Ahora, revisa las respuestas que anotaste a la pregunta. ¿Cuál es el impacto que trae al ambiente a nivel mundial y nacional? ¿Y en tu comunidad, qué impacto tiene el uso de los polímeros? Te acercaste mucho a la respuesta. Muy bien. Ahora, reajusta tu respuesta con la información científica anotada e incorpora al organizador gráfico que estás elaborando. Relaciónala con lo que ya has escrito anteriormente. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Has tenido alguna dificultad? ¿La has superado? ¿De qué manera? Profesora Carmen y compañera Lucía, los plásticos no solo afectan el medio ambiente, ya que es un perjuicio que hay que considerar, sino también afecta a los presupuestos y costos de las familias y los emprendimientos. Recordemos el caso de la señora Teresa y cómo el uso de estos polímeros afecta sus presupuestos. Así es, y cómo debemos tener en cuenta estos aspectos al momento de proponer recomendaciones para el desarrollo de emprendimientos. Ahora, van a terminar de elaborar su organizador gráfico relacionando las características de los plásticos con el impacto que tienen y con las actividades económicas que realizan las familias para tenerlo en cuenta en el planteamiento de recomendaciones en emprendimientos. Al inicio te planteamos estas preguntas. ¿Qué actividades económicas se están desarrollando en esta pandemia para generar más recursos económicos utilizando plásticos? ¿Qué plásticos son los que se utilizan con más frecuencia? ¿Qué ocurre con ese material plástico cuando ya no es útil? ¿Es amigable con el medio ambiente? ¿Cómo podemos considerarlo al proponer emprendimientos? Contrasta tus respuestas iniciales con las ideas anotadas y relacionadas en tu organizador gráfico. Muy bien, lo has hecho estupendo. Ahora, revisa y analiza tu organizador gráfico. Hazle algunos ajustes si es necesario. Luego, responde en tu cuaderno u hoja de papel, tomando en cuenta la información científica anotada, la pregunta que guió nuestra indagación. ¿Cuáles son los perjuicios que generan al ambiente el uso de los plásticos utilizados en las actividades económicas que realizan las familias de la comunidad? ¿Y cómo podemos considerarlo al proponer emprendimientos? Tu respuesta sustentada en bases científicas te servirá para elaborar el producto final de la experiencia de aprendizaje, que es un tríptico. Conversa con tus familiares sobre la información de tu organizador gráfico y agrega los aportes que te puedan brindar. Si cuentas con otras fuentes confiables de información, utilízalas para enriquecer las respuestas. Estimados padres, madres de familia y familiares, gracias por el apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos, sobre todo en esta situación de pandemia que atraviesa nuestro país. Les pedimos apoyarlos brindándoles un espacio de su casa, tiempo para que escuchen el programa radial y cumplan con sus responsabilidades educativas. Verifiquen el desempeño de todas las actividades asignadas y que guarden sus productos en su portafolio. Realicen seguimiento al producto final, que es el tríptico con propuesta de alternativas de solución para afrontar los problemas económicos de la familia, considerando el diagnóstico y conocimientos económicos, argumentando en base a fuentes científicas, principios democráticos, saberes locales
y el desarrollo sostenible. Muy bien, chicas y chicos. Hoy lo han hecho excelente. Nos reencontramos en nuestro próximo programa, por esta misma emisora radial. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.